Y buenas tardes a todos los compañeros que están presentes en esta jornada de homenaje en el 94º aniversario del nacimiento del comandante Fidel Castro Ruz. En esta oportunidad, la actividad se basa en la presentación virtual del libro Fidel Castro en la memoria argentina, de los autores Julio Ferrer y Héctor Bernardo, compañeros periodistas de La Plata, editado por nuestro sello en el marco del 60 aniversario del triunfo de la Revolución de Cuba. Agradecemos desde la cooperativa a los compañeros Julio Ferrer y Héctor Bernardo, a los compañeros de la Embajada de Cuba en Argentina, a los compañeros de Casa de las Américas, en especial a Abel Prieto por su presidente, que estará presente también en este conversatorio. Agradecemos al Movimiento de Solidaridad Argentino-Cubano, al CAPAC y a todas las organizaciones solidarias con Cuba por haber difundido la editorial, por haber difundido los canales de difusión de este evento, que son Acercándonos Ediciones AB corta en el canal de YouTube, el cual pueden seguir y enviar saludos, preguntas, suscribiéndose al mismo, al Facebook Acercándonos Cultura y al canal de Twitter, en este caso Periscope MC Acercándonos, donde esta transmisión está en vivo. Sin más, presento a los autores del libro, Julio Ferrer y Héctor Bernardo. Bueno, buenas tardes. Un saludo, Fernando. Saludo al colega y amigo Héctor Bernardo. Saludo también a Estelita Caloni. Saludo al embajador de Cuba acá en Argentina, al embajador Quintero. Y también hago el saludo extensivo al querido Abel Prieto, que, bueno, tuvimos la suerte y el privilegio de que su pluma acompañe una nueva edición de este libro que vamos a presentar, que hicimos con mi amigo y colega Héctor Bernardo, Fidel Castro en la memoria argentina. Muy breve voy a relatar cómo surgió esta idea, que tiene una persona especial en este sentido, que es un compañero cubano que tuvo sus funciones acá en la embajada hace algunos años, que terminó su misión diplomática, al querido Chairo González. Fue como el impulsor de esta idea tan noble. Entre nuestros encuentros, no solo políticos con Chairo, sino también afectivos, ya sea en la casa de Héctor o en la mía, entre que se generaban las culturas culinarias y entre la comida argentina, comida cubana, unos ricos vinos mendocinos y también un ron habanero, surgió la idea de Chairo de él conocer la actividad periodística, la actividad política y la actividad de Héctor y mía. Nos sugirió en el 2017, fin del 2017, principio del 2018, hacer
hacer un libro o un trabajo donde podamos resaltar todas las figuras de distintas disciplinas, ya sean políticas, deportivas, de la medicina, que hayan tenido relación con Fidel y con la Revolución Cubana, para que pueda salir publicado cuando se cumplían los 60 años de la Revolución el 1 de enero del 2019. La idea nos gustó muchísimo con Héctor, entonces nos pusimos a trabajar en ese mismo momento que Chairo nos sugería esa idea, y así fue como con Héctor empezamos a trabajar en esta cuestión. Hago un punto aparte porque con Héctor ya habíamos tenido el privilegio de tener la pluma del eterno comandante Fidel Castro, de ese hombre que ha hecho al hombre nuevo en la era moderna. Y el comandante Fidel Castro nos regaló a mí y a Héctor, nos regaló un prólogo para uno de los libros que hicimos sobre la notable periodista y poeta Estela Caloni. En ese momento con Héctor dijimos que habíamos tocado el cielo con las manos. Y después surge esta idea. Entonces le hicimos con mucho placer, con mucho aprendizaje, y fue así como buscamos 60 personajes. Quedaron muchos más en el tintero, pero por una cuestión de espacio nos dedicamos a esas 60 personajes, entre los cuales buscamos algunos de archivo, como Rodolfo Walsh, el Che Guevara, Jorge Ricardo Massetti, Haroldo Conti, Gregorio Seltzer, Juan Gelman, Julio Cortázar, entre otros, pero también algunos personajes vivos, como tuvimos la suerte de que haga un testimonio especial para el libro la expresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández, y actual vicepresidenta del país. También tenemos el testimonio de Estela Caloni, de Atilio Borón, de Cecilia Rosetto, entre muchos más. Así fue que construimos con Héctor este trabajo que creemos valioso porque de alguna manera resalta los vínculos inquebrantables entre el comandante Fidel Castro, la Revolución Cubana y parte importante de la cultura política, deportiva y de otras disciplinas en Argentina. Todos sabemos que el vínculo inquebrantable entre Fidel y la Argentina se dio cuando se conocieron con el compañero y comandante Ernesto Che Guevara en México. Todos sabemos que Fidel vino a pocos meses de triunfar la revolución a la Argentina en el gobierno de Frondizi. Su última venida a la Argentina fue en el 2006, cuando estaban toda esa patria grande con Chávez, Néstor Kirchner, Lula, entre otros. Así que simplemente con Héctor quisimos resaltar ese vínculo político, afectivo, revolucionario, de lo mejor de nuestro país, Argentina, y de lo que fue constructor de la revolución a nivel mundial, imprescindible que es Fidel Castro, e imprescindible actualmente lo que sigue siendo la revolución cubana. Yo quiero decir simplemente que para mí ha sido un aprendizaje. Uno le tiene un amor especial hacia la revolución cubana, hacia Fidel. Tuvimos la suerte con Héctor de ir en reiteradas oportunidades a Cuba y generar más fuerte ese vínculo de amor y político, no solamente con el Partido Comunista Cubano, sino con todo el pueblo cubano. Así que para mí ha sido un alto honor, y en este cumpleaños número 94 del querido comandante y eterno Fidel Castro, le deseo y le deseamos que la revolución cubana y que todo su sentir y que todos sus ideales lo seguiremos haciendo, porque el ejemplo del comandante seguirá por siempre. Ese es mi testimonio, y ese es lo que me produjo hacer este trabajo, y también agradecer a Abel Prieto, ese otro hijo digno de la Revolución Cubana, ese hombre de la cultura y que hoy actualmente es presidente de la Casa de las Américas. Le agradezco de corazón, le agradezco enormemente habernos regalado el prólogo para este libro, Fidel Castro en la memoria argentina.
Así que muchas gracias, ahora los dejo con el querido amigo y colega Héctor Bernardo. Bueno, gracias Julio. Como el propio Julio dijo, y voy a ser un poco redundante, quiero empezar con algunos agradecimientos. No suelo hablar con algo escrito, pero en este caso preferí hacerme unos apuntes, como decimos en Argentina, unos machetes para no olvidarme de algunas cuestiones. Así que quiero agradecerle a todos y a todas las que prestaron su testimonio para este libro. Como bien dijo Julio, es un libro compuesto por entrevistas que hicimos, algunos testimonios que nos llegaron por distintas vías, por mail, por grabaciones, hasta por audio de WhatsApp, otros que fuimos a buscar a los archivos y estuvimos recolectando. Fue un trabajo arduo que hicimos con Julio, y en ese sentido también quiero tener un agradecimiento especial a este gran compañero con el que he recorrido el camino del periodismo, que es Julio, que es una pequeña locomotora. Cuando se pone un proyecto por delante, va sin que nadie lo pare, y si te tiene que llevar a la rastra como una locomotora, te lleva, pero sabés que vas a llegar a destino con él. Así que un gran agradecimiento a mi querido amigo, un gran agradecimiento a la embajada, que siempre nos dio su apoyo para este libro, que siempre nos impulsó, que además fue la que nos permitió gestionar el pedido de prólogo a Abel Prieto, a quien también le agradecemos muchísimo sus palabras para nuestro texto, que fueron fundamentales, porque siempre las palabras de una persona como Abel enriquecen un texto como el nuestro. Un profundo agradecimiento a la editorial, que confió en nosotros, que confió en este proyecto y que lo materializó, y a muchos compañeros y compañeras que nos están siguiendo hoy. Ahí vi en el chat que estaba la querida Juliana Marino, una persona sumamente entrañable para nosotros, una amiga de la Revolución Cubana, quien fue embajadora por muchos años de Argentina en Cuba y consolidó esos lazos tan profundos que tienen estos dos pueblos. Y realmente la lista de agradecimiento es inmensa. Nosotros quisimos hacer un homenaje a Fidel con este libro. Consideramos que nuestro trabajo era representar, construir ese vínculo que se había gestado entre Argentina y Fidel. Nos parecía fundamental. En ese sentido también, y no quiero dejar de agradecer a mi mujer y a mi hija, mi mujer cubana Lili y mi hija argentino-cubana Camila, a quienes les robé mucho tiempo a la hora de hacer este libro y otros proyectos también, porque como todos ustedes deben saber, los escritores en realidad solemos hacer nuestro trabajo cotidiano, y cuando volvemos del trabajo nos ponemos a construir un libro. O sea, el tiempo que tendríamos que dedicarle a la familia muchas veces se lo robamos para estos proyectos que nos parecen tan valiosos y tan importantes. Queríamos homenajear a este hombre que marcó la historia de la humanidad, que con su acción y con sus reflexiones marcó la historia de la humanidad para siempre. No solamente con el triunfo de la revolución, no solamente con sus discursos, no solamente durante la etapa que lo tuvimos presente, sino que Fidel sigue marcando la historia de la humanidad. Y para nosotros nuestro pequeño homenaje era construir este libro, era poder hacerlo a 60 años de la revolución, era mostrar 60 testimonios de argentinos que hablaban sobre Fidel, que tuvieron algún tipo de vínculo con Fidel, y repasarlo desde una amplia gama, como dijo bien Julio, distintos sectores de la política, sectores
del peronismo, sectores del radicalismo, incluso el rol que tuvo el Papa Francisco en algún vínculo con el gobierno cubano y con el logro también, la negociación para que después los 5 volvieran a Cuba. Realmente textos de Perón sobre Fidel, que son fundamentales, y pasando por una amplia gama hasta llegar, por ejemplo, al humorista argentino Guillermo Francella, digamos. Hay una gama muy amplia de personas que conocieron y hablaron sobre Fidel y tratamos de mostrar un poco esa gama en este libro. Quedó muchísima gente afuera a la que le pedimos disculpas, pero bueno, cuando uno hace un libro así, que solo entran 60 personalidades, siempre tiene que hacer un recorte. Tratamos de ser equilibrados para poner gente de distinto ámbito y seguramente hemos dejado a muchísima gente afuera, no seguramente, sabemos constantemente que hemos dejado a mucha gente afuera, pero teníamos que hacer ese recorte y esperamos que nos hayan comprendido. Simplemente quería decir que el legado de Fidel sigue firme hasta el día de hoy, sigue firme en las acciones de la Revolución Cubana. La industria cultural norteamericana nos quiso hacer creer que cuando el mundo estuviera en riesgo, iban a ser las armas, iba a ser el desarrollo bélico, iban a ser los hombres vestidos como Rambo los que nos iban a salvar ante una catástrofe de la humanidad. Hoy, ante la pandemia, Cuba está demostrando que los verdaderos héroes están vestidos con un guardapolvo blanco y tienen un estetoscopio colgado del cuello, que la solidaridad es la principal arma que permite que la humanidad se salve, y no las acciones belicistas. Por eso también, y siguiendo el legado, lo que nosotros creemos es el legado de Fidel, no puedo cerrar mi intervención, que es muy breve, porque está Estela, porque va a estar Abel, porque va a estar el embajador hablando sobre Fidel, pero al cerrar mi intervención quiero volver a manifestar junto con todos los que estamos aquí, porque sé que en ese aspecto pensamos igual, o por lo menos con la gran mayoría, manifestar la necesidad de que se termine el bloqueo injusto y arbitrario contra Cuba, que se ponga fin de una vez por todas a ese bloqueo injusto y arbitrario, que se ponga fin a la agresión sistemática que sufre Venezuela, que se ponga fin al injerencismo en toda América Latina, que se recupere la democracia en Bolivia, con ese pueblo boliviano que está luchando para autogobernarse, para volver a elegir después del golpe de Estado que sufrió el presidente Evo Morales en noviembre pasado, y que se ponga fin también a la agresión sobre el pueblo palestino que está luchando y resistiendo contra el sionismo que lo agrede constantemente. Porque las luchas de todos esos pueblos siempre estuvieron reflejadas en las palabras de Fidel Castro, porque Fidel siempre dijo que tenemos que luchar por un mundo mejor. Un mundo mejor es posible, y cuando lleguemos a ese mundo mejor tenemos que repetirnos una vez más, un mundo mejor es posible. Sabemos que la construcción de ese mundo mejor depende de todos nosotros y de nuestra lucha cotidiana, y necesitamos esforzarnos para que ese legado que nos dejó Fidel sea posible. Sin más, bueno, les paso la palabra a los que están dirigiendo esta actividad, y agradecido una vez más por todo el apoyo. Bueno, un silencio de radio, ¿no? Se quedó ahí. Ahora, si quieren que siga hablando, yo sigo hablando media hora, pero mejor que Mi saludo. Que hablen los compañeros nuevo que aniversario. Están ahí, que escuchemos las declaraciones. Los compañeros de la embajada, para el compañero Abel,
recordando nuestros tiempos, nuestros viejos tiempos editoriales y de libros. También, por supuesto, para los compiladores y la editorial del libro Fidel Castro en la memoria argentina. Y quería reiterar en esta oportunidad lo dicho en aquel momento, las enormes cualidades de Fidel, de nuestro Fidel, como dirigente, como hombre político, como estadista, como humanista y por supuesto por su enorme valentía. Y como él terminó uno de los discursos de la misma manera que siempre uno lo quiere terminar, que es hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, ahí tuvimos un problema técnico que en este caso está solucionado. Como decía Héctor, hubo muchos compañeros que han quedado afuera de este libro en la primera edición del soporte gráfico y en el marco de poder editar nuevamente el libro en ediciones posteriores y teniendo en cuenta el desarrollo de la virtualidad de la editorial, hoy nosotros estamos lanzando la nueva plataforma digital de libros de la editorial. Queremos informarles a todos los compañeros, compañeras, que la nueva edición del libro, que va a salir mañana en formato digital, cuenta también con entrevistas a Quique Pessoa y a Gabriela Corriejes, sumando 62 entrevistas y, personas entrevistadas y de archivo al libro. Y luego iremos sumando más compañeras, compañeros entrevistados para las ediciones siguientes. Por lo tanto, este libro en formato digital que se puede adquirir en la página de la editorial desde mañana, ya hoy está abierta la página para ese fin, contará con estas dos nuevas entrevistas e iremos sumándole nuevos compañeros, compañeras al libro, con la idea de la próxima edición en soporte gráfico, que será en el año siguiente, poder contenerlos también. Tenemos muchos mensajes. Quisiera nombrar a algunos compañeros que fueron comunicándose por los canales desde donde sale en vivo la transmisión. Regina Bergmeijer, Soledad York, Yaira Álvarez. Bueno, muchas gracias a Yaira por todo, compañera, que sin ella muchas de estas cosas no fueran posibles de realizarse. José Domínguez, Manuel Sánchez Iñurrieta, Lucía Espinosa, Sara Weiser, Maylin Vidal, Laura Giovacchini. Desde Uruguay, Marcos Lombardi Cuzzi, los compañeros del Sindicato Argentino de Manufactura del Cuero, mandan un abrazo de los trabajadores del cuero. Laura Seoane, una de las compañeras que fueron entrevistadas para el libro, que mandó, en el caso de Juliana Marino, ex embajadora argentina en Cuba, mandó un escrito muy, muy lindo de su relación con Fidel. Jorge Miguel Cernadas, Pedro Rodríguez León, Ariel Velázquez. La lista es muy grande. En la próxima aparición seguimos nombrando a otros compañeros que también saludan, preguntan. Esta parte de la charla vamos a pasar unos videos y unos audios de algunos entrevistados del libro, horas atrás, desde la
las redes de la Embajada de Cuba en la Argentina y desde la editorial fuimos compartiendo mensajes de Néstor Cohen, Atilio Borón y el compañero Champa Galiotti de Rosario. Ahora vamos a escuchar a 9 compañeros, compañeras que participan del libro y que cuentan sus experiencias con Fidel y luego las palabras de Abel Prieto. Aquí va mi saludo en este nuevo aniversario para los compañeros de la embajada, para el compañero Abel, recordando nuestros tiempos, nuestros viejos tiempos editoriales y de libros. También, por supuesto, para los compiladores y la editorial del libro Fidel Castro en la memoria argentina. Y quería reiterar en esta oportunidad lo dicho en aquel momento, las enormes cualidades de Fidel, de nuestro Fidel, como dirigente, como hombre político, como estadista, como humanista y por supuesto por su enorme valentía. Y como él terminó uno de los discursos de la misma manera que siempre uno lo quiere terminar, que es hasta la victoria siempre, compañeros. Soy Juliana Marino. Con mucho orgullo representé a la Argentina y a Cristina Fernández de Kirchner como embajadora en la República de Cuba. Me complace que me hayan invitado a hablar sobre Fidel. Él fue un genio político y militar extraordinario. Cuba le agradece haberla convertido en nación y él se constituyó en el símbolo de su dignidad. África le agradece su decisiva intervención para derrotar el apartheid. El mundo debe agradecerle su concepto de la dignidad y también su liderazgo extraordinario en la confrontación cultural del siglo XX por un mundo viable y una civilización que no se autodestruye. Su definición sobre la revolución es de un valor incalculable y una vigencia permanente. A mí me gusta mucho, cuando lo recuerdo desde mi patria, volver a su discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho en el año 2003. Dijo: nuestra revolución no ha enseñado a odiar. Se basa en ideas y no fanatismos, no en chauvinismos. Hemos tenido el privilegio de aprender que todos somos hermanos y nuestro pueblo se educa en los sentimientos de amistad y solidaridad, lo que calificamos como sentimientos internacionalistas. Me expresan mucho las palabras de Armando Jardávalos cuando lo define, por eso las voy a tomar. Él dijo de Fidel que era un hombre bueno con decoro, el liderazgo ético más importante de la época y una conciencia sabia. Eso es lo que yo pienso. El libro de Ferrer y Bernardo sin duda rescata la figura y la influencia del comandante Fidel Castro en la Argentina de las últimas décadas, pero también rescata la memoria de muchos y valiosos luchadores argentinos que unieron su suerte a la liberación de este continente. En el caso personal y el de mi familia, la historia se inicia en 1960, cuando se realiza en La Habana la primera conferencia internacional de solidaridad con Cuba. Allí mi padre encabeza la delegación argentina, se entrevista con Fidel, se entrevista con el Che, y junto a otro argentino, John William Cook, participa en la redacción de la declaración final de la conferencia, junto a Salvador Allende, Siqueiros y otras personalidades de nuestro continente. Sería 16 años después que a mí personalmente me tocaría la enorme responsabilidad de seguir los acontecimientos de Argentina en la corresponsalía local de la Agencia Cubana Prensa Latina, de alertar al mundo sobre el genocidio del terrorismo de Estado, 30.000 argentinos desaparecidos y entre ellos dos jóvenes diplomáticos cubanos y varios compañeros y camaradas de mi propio partido que fueron secuestrados, torturados y asesinados en Automotores Orletti. En ese momento estaba muy lejos de imaginar
que en los años 80, cuando el comandante planta en América Latina la batalla contra la ilegal e ilegítima deuda externa que sometía y aún somete a nuestros pueblos, recibiría su elogio y su valoración por el trabajo de un equipo que en la Argentina lanzó la consigna de FMI o pueblo y moratoria ya. Esas palabras, esa orientación, esas definiciones del comandante Fidel Castro aún hoy siguen con absoluta vigencia, tanto en la denuncia del carácter ilegal y de estafa de esta deuda externa a que fueron sometidos nuestros pueblos, como en la definición de un camino para enfrentarla en forma colectiva de todos los pueblos de América Latina en forma coordinada. La única forma ayer y hoy de enfrentar este flagelo como otros, a los que el comandante también marcó a fuego y señaló vías de salida para superarlo por parte de la humanidad. Este libro, insisto, es un rescate que debemos compartir con nuestros compatriotas y valorar en su exacta dimensión. Soy Carmen Báez, agradezco a los organizadores de este encuentro, la Embajada Cubana, los autores del libro, Chairo González, que me permitió ser parte de esta iniciativa maravillosa de este libro en homenaje a Fidel. Fidel me dejó un arsenal de enseñanzas, entre ellas la de ser internacionalista en la praxis. También me enseñó que las utopías existen y que tenemos que luchar por ellas, y eso lo demostró cuando luchamos por los 5 héroes cubanos, juntos con el pueblo, con él y los movimientos de solidaridad en el mundo, y los arrancamos de las garras del imperio. En estos momentos de crisis civilizatoria que nos trae de la mano la pandemia, nos interpelan sus palabras ante la ONU en 1992 en Brasil, donde advertía que una especie biológica importante estaba en riesgo de desaparición de una forma gradual y rápida, debido al hiperconsumismo que producía diferencia entre los países ricos y pobres. Allí hizo un apelo a la humanidad para luchar en contra de estas formas de vida y la destrucción de la naturaleza. Nosotros y nosotras seguiremos en esa lucha con su ejemplo, con tu ejemplo, Fidel, hasta la victoria de la vida siempre, y podemos decir que todos somos Fidel. Fidel, ícono revolucionario antiimperialista latinoamericano más importante del siglo XX, que traspasó sus fronteras y se convirtió en un ejemplo para los pueblos del mundo. Guía del pueblo cubano en la construcción ejemplificante del primer país socialista de América, tan cerca de su mayor enemigo. Siempre maestro, con un mensaje simple y veraz, arriesgando en todos los frentes, en el discurso frontal y en el combate. Hizo de la solidaridad internacionalista una cuestión de honor revolucionario. Avisoró un futuro de verdadera independencia y diseñó la táctica y la estrategia antiimperialista bajo ideas martianas y marxistas. Las utopías podían cristalizar en realidades, para las cuales no había que escatimar dar la vida si fuera necesario. La historia ya lo tiene entre sus imprescindibles. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco esta convocatoria de haber participado en el libro y en esta presentación. Julio y Héctor han trabajado magníficamente esta producción. Tuve la suerte de conocer a Fidel en las 2 últimas veces que vino a la Argentina, en el 2003 y en el 2006. Creo que Fidel ha batallado toda su vida y lo sigue haciendo aún hoy en contra del imperialismo
en contra del bloqueo, en contra de todo lo que quisieron hacer y no pudieron. Por eso es fundamental seguir trabajando, y en esto la Red en Defensa de la Humanidad tiene que agradecerle profundamente el impulso que el comandante en jefe Fidel impulsó para todos los integrantes que estamos en la red. Un abrazo y, como diría el comandante Chávez, siempre para adelante. Hoy, en el nuevo aniversario del nacimiento del comandante Fidel Castro, la figura más extraordinaria producida por el movimiento revolucionario a nivel mundial, desde aquí, desde este Buenos Aires asolado por una pandemia tan ligada al sistema que el comandante combatió siempre, el capitalismo monopólico, imperialista, quiero hacer llegar un saludo, mi recuerdo, evocarlo, como lo conocí, como lo admiré y como lo quise entrañablemente por el privilegio inmenso de haber sido su amigo. En este nuevo aniversario del natalicio del comandante Fidel Castro, saludo al embajador de Cuba en la Argentina, saludo también al compañero Abel Prieto, que está luchando allí en la Casa de las Américas, y a todos los compañeros y compañeras que están en esta actividad. Y recordar a Fidel para mí es realmente recordar a uno de los grandes de la humanidad, un guerrero, un intelectual, un humanista, un luchador internacionalista y sobre todo un hombre que preveía el futuro, que pensaba mucho más allá de la coyuntura difícil que siempre le tocó enfrentar y que estaba predestinado a tener la habilidad y la jerarquía intelectual para pensar en la revolución en términos humanistas. Por eso que el legado que recogemos de Fidel es no bajar las banderas jamás frente al imperialismo y el capitalismo y seguir pensando que la segunda independencia es un hecho posible si seguimos luchando todos y todas en unidad. Compañero Abel Prieto, Cecilia Rosetto te abraza desde Buenos Aires y en voz a todo el heroico pueblo cubano. ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Casa de las Américas! ¡Y viva Latinoamérica rebelde! ¡Siempre! Bueno, luego de escuchar los audios, los videos y a Cecilia Rosetto que anunciaba la próxima parte de la actividad, que son las palabras del compañero Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas. Le cedo la palabra a Abel. Bueno, gracias al amigo Fernando Darío Roberto por su presentación tan cariñosa. Gracias en primerísimo lugar a nuestra entrañable Estela Caloni. Gracias también a Pedro Pablo Prada, nuestro embajador allá en Buenos Aires, gran amigo, brillante, periodista, estudioso precisamente de los procesos que llevaron al derrumbe de aquel llamado socialismo real, a los autores del libro, a Julio Ferrer, a Héctor Bernardo, a todo el equipo editorial. Yo empezaría también hablando de una sensación muy curiosa que sentí cuando releí el prólogo que yo hice en agosto del año pasado, en agosto de 2019, es decir, hace un año. Yo hice un pequeño prólogo para este libro de Fidel y la Argentina.
y la sensación que tuve es muy curiosa porque sentí como si hubieran pasado siglos de la redacción de aquel prólogo, como si hubieran pasado muchísimos años desde aquel agosto del 2019 hasta esta presentación en agosto del 2020. Y es que lo que ha pasado es la pandemia, es decir, lo que ha pasado es esta catástrofe sanitaria, económica, social, esto que nos ha caído encima a todos, al mundo entero, a todos nosotros, y que a uno le da la sensación como que ha dividido bruscamente, como una etapa anterior, donde nos sentíamos mucho más seguros en este mundo, a este momento verdaderamente de incertidumbre, tan complicado. Esta pandemia, que no es solo un tema, ya lo dije, sanitario, tiene que ver también con el manejo que han hecho algunos políticos de la situación, manejo electoral, en el caso de Trump, de los Estados Unidos, en otros casos se han manifestado una utilización burda, politiquera del tema de la epidemia, en muchos casos en que se ha demostrado que todo el sistema neoliberal es incapaz de manejar una tragedia como esta. El sistema de salud privado, la industria farmacéutica privada, con esos instrumentos muy difícil enfrentar una situación como esta que llevamos varios meses sufriendo. Y en ese contexto hay que decir que en Cuba, supongo que también en otros muchos países, en Argentina, por supuesto, hemos pensado mucho en Fidel, hemos recordado mucho a Fidel. Precisamente porque aquí entre nosotros en Cuba ha habido una respuesta que, aunque ahora en los últimos días ha habido en La Habana un rebrote y estamos enfrentando determinadas limitaciones que pensamos que se habían superado, ha habido algunos rebrotes que han complicado la situación, particularmente en La Habana. Cuba ha, digamos, dado un ejemplo de cómo enfrentar un problema de este carácter. Primero, movilizando a sus científicos que están trabajando incluso en una vacuna cubana para la COVID-19, usando su sistema de salud, que realmente es muy completo, que se basa en la prevención, que se basa usando todas las fuerzas del Estado, las propias organizaciones de masa, es decir, la sociedad completa se ha coordinado para enfrentar esta enfermedad, y al mismo tiempo Cuba ha dado un ejemplo extra que tiene que ver con su apoyo a otros países. Más de 20 países han solicitado médicos cubanos, personal médico cubano, que han tenido éxito en sus misiones internacionalistas. Y hemos pensado en Fidel obviamente porque toda esa masa de médicos, de científicos, tienen que ver con la enorme prioridad que le dio Fidel siempre a la formación de esos profesionales, a la preparación de esos profesionales, que no le faltara nada a esos centros científicos, incluso en los peores momentos de lo que le bautizamos como periodo especial, en los 90, que fueron momentos tremendamente amargos de limitaciones incalificables. Fidel trató de que no le faltaran los recursos para la investigación a esos centros que él creó, y que ahora no solo están pensando en una vacuna, han demostrado que con la medicina cubana se muere mucha menos gente. El número de muertos que tenemos más contagiados en esta última situación que les decía, se muere mucho menos gente en Cuba que en otros países, y eso tiene que ver con Fidel, con el pensamiento de Fidel, y el tema de la solidaridad internacionalista tiene que ver con el pensamiento de Fidel. La frase aquella de Martí Patria es humanidad, es una frase que Fidel hizo suya, que la repitió muchas veces, que es como un fundamento de la ideología de la Revolución Cubana. Bueno, hablando ya del libro,
Aquí yo hice unas notas, porque quiero citar algunos momentos del libro y del prólogo. Precisamente de la dimensión humana y solidaria de Fidel hablan muchos de los testimoniantes de este libro. Muchos de las amigas, muchas de las amigas, muchos de los amigos argentinos que están aquí entrevistados, que dejan aquí su testimonio, rememoran con una gran admiración, con un gran cariño, esa faceta de Fidel asociada a su sensibilidad humana, asociada a su solidaridad, que se expresa tanto a escala personal como a escala entre países, entre pueblos, entre naciones. La propia Estela dice algo muy lindo, dice Estela: esa capacidad de emocionarse con las cosas que le pasan a la gente, al punto de que no pueda traicionar ni en sueños a su pueblo, la tenía Fidel. Y dice, en medio de todas sus obligaciones, siempre estaba pensando en cómo estará el otro. Eso dice Estela. Eve de Bonafini subraya sobre Fidel que además de ser un hombre político, un dirigente revolucionario, tenía esa sencillez y esa calidad humana que te sorprendía y te emocionaba, dice Eve. A Cristina Fernández, la actual vicepresidenta de la Argentina, Fidel, ya retirado, le abrió las puertas de su casa. Y Cristina dijo, aquí está en el libro, sentí que habíamos logrado crear una relación casi familiar, dice Cristina, y concluye, nunca te hacía sentir que estabas hablando con una leyenda universal y viviente. A la par de esa calidez humana, de esa sensibilidad, de esa solidaridad, varios testimoniantes en este libro hablan de Fidel como fuerza inspiradora para la gente progresista, para la gente revolucionaria, para la gente que no se conforma con el orden de cosas reinante en el mundo. Atilio dice, por ejemplo, que Fidel ha dejado un legado ideológico, político y educativo inquebrantable, dice Atilio en su testimonio en este libro. Patricio Echegaray, ya desaparecido lamentablemente, asegura que nunca fue tan grande, estoy citando, y digno de admiración como cuando, ante la derrota del llamado socialismo real, se puso al frente de quienes alzamos nuestra voz y enfrentamos la contrarrevolución conservadora y sus soberbias pretensiones de declarar el fin de la historia y celebrar los funerales del marxismo y la revolución. Esas palabras estremecedoras de Patricio me hicieron recordar que yo tuve el privilegio de acompañar al comandante a la delegación, en la delegación de la cumbre, la llamada cumbre del 5º centenario del supuesto descubrimiento en Madrid. Y allí, una de las cosas que cualquiera podía notar por los medios, por lo que se hablaba en los pasillos, por lo que se hablaba por los propios, digamos, delegados de la cumbre, es que había como un interés especial en que Fidel y Cuba quedáramos, Fidel y la delegación de Cuba quedáramos como representantes de una especie de parque jurásico del socialismo, representantes de algo pretérito, de algo remoto, de algo que no tenía la menor vigencia. Había una especie de euforia neoliberal que se podía palpar en el aire, una euforia de que había llegado el reino del mercado, había llegado junto con ese reino del mercado el reino de la libertad, ese chiste macabro de asociar el libre mercado con la libertad, donde, como sabemos, nada tiene menos que ver con la libertad real, con la emancipación real que ese reino del libre mercado. Todos los presidentes que estaban ahí, empezando por Menem, que estaba allí, tuve la mala fortuna de encontrarme con él y tener que saludarlo como según establece el protocolo en estos casos. Ahí estaba Menem, bajito, con unas patillas, yo no sé si las tenía teñidas, pero bueno, ahí estaba Menem. Una imagen, yo recuerdo que en una época muchos amigos argentinos no mencionaban su nombre,
porque consideraban que tenía como una yetatura hablar de ese nombre. Y tiene cierta razón eso, porque realmente le hizo todo el daño posible a su pueblo aplicando de manera despiadada las políticas neoliberales. Pero bueno, allí todos los demás. Estaba Violeta Barrio de Chamorro por Nicaragua. Bueno, era toda una tropa de neoliberales convencidos, que la mayoría después terminaron perseguidos por corrupción, y todos querían atacar a Fidel, atacar lo que él representa. Sí, hay que decir que en Fidel hay que hablar en presente siempre, lo que él representa. Y cuando él intervino, cuando intervino Fidel, yo lo recuerdo ese día con mucha claridad, yo me sentí muy orgulloso de ser cubano realmente y de ser un revolucionario que siguió siempre a Fidel y sigue tratando de estar a su altura. Fidel hizo un discurso que todos aquellos enanos, no hablo ahora de la estatura de Menem, de los enanos morales, todos aquellos enanos morales quedaron heridos en lo más íntimo. Fidel dijo todo lo que iba a pasar. Les habló de cómo la brecha entre pobres y ricos se iba a ensanchar de manera abismal, de cómo se iban a multiplicar las tendencias migratorias incontroladas. Eso que estamos viendo hoy en todo el mundo, en la frontera entre México y Estados Unidos, en las costas de Europa. Eso Fidel lo dijo clarísimo. Fidel dijo, si aceptamos el libre flujo de capitales, tenemos que aceptar el libre flujo de personas, dijo Fidel. Y dijo, el mundo se va a convertir en algo incontrolable. No va a ser posible controlar el mundo. Insistió mucho en que el mercado era una bestia ciega, que considerar el mercado como algo, el libre mercado como algo salvador, era una gran locura, que era una bestia ciega, que no respetaba la vida humana, que era capaz del genocidio cotidiano más cruel sin pestañear, y que era capaz de liquidar el planeta, de liquidar como está pasando hoy, que era capaz de liquidar el hábitat del ser humano. Ustedes recuerdan que Fidel dijo en aquella cumbre del Río que el ser humano era una especie que podía estar en peligro de extinción precisamente por las consecuencias de un sistema depredador. Ahora, pensando en esto que dijo Patricio y recordando aquellos momentos en España, donde tuve esa oportunidad de escuchar a Fidel, de verlo actuar, de verlo moverse en aquel contexto tan hostil, me emocionaron mucho un testimonio que está en este libro de Carlos Aznares, que quisiera leer un minutico. Carlos Aznares dice, cuando las dificultades nos apabullen, cuando creamos que nos estamos quedando sin fuerzas, cuando a veces nos falten respuestas, cuando la confusión reinante nos haga dudar sobre quién es realmente el enemigo, en esos momentos de oscuridad y desazón, volvamos a Fidel, a sus ideas, a su ética, a su audacia, a su coraje, a su lógica revolucionaria, y empinémonos nuevamente en la aventura de querer tomar los cielos por asalto. Eso que sintió Carlos Aznares cuando escribió estas palabras tan conmovedoras, tan fuertes, yo lo siento muy a menudo. Yo pienso que mucha gente en Cuba y en el mundo siente eso, siente que tenemos que aferrarnos a Fidel en los momentos más difíciles, que tenemos que aferrarnos a su ejemplo. Muchos nos preguntamos que cuando Trump de pronto hace un Twitter donde refuerza el bloqueo una vez más o le da otra vuelta de tuerca al bloqueo, pensamos que hubiera hecho Fidel, pensamos en eso. Por suerte tenemos a Raúl con nosotros, tenemos a Díaz-Canel, que efectivamente ha sido continuidad de Fidel junto con la dirección hoy del gobierno y del partido. Tenemos esa fortuna, pero siempre pensamos en él. Y termino con un pasaje del libro
que está en el testimonio de Alberto Granado, a quien tuve el privilegio de conocer, también una persona encantadora y maravillosa. Alberto Granado, antes de instalarse en Cuba, invitado por el Che, viene con su familia y se instala aquí y fallece aquí, le dirige una pregunta al Che provocadora sobre Fidel. Le dice: ¿y a tu jefe no le irá a pasar como a tantos otros que una vez en el poder se olvidan de que fueron revolucionarios? El Che se puso muy serio y me dijo: Petizo, por ese hombre vale la pena jugársela. Esa frase tan, vamos a decir, tan familiar, tan popular, pudiéramos decir, esa respuesta del Che: por ese hombre vale la pena jugársela. Yo decía en el prólogo que pudiera ser el epílogo de este hermosísimo libro, donde los amigos argentinos nos devuelven un 13 de agosto un Fidel, digamos, visto desde muchos ángulos y realmente admirable en todos esos ángulos. Es un homenaje digno de Fidel, está hecho con mucho amor, está hecho con mucha lealtad, está hecho con una empatía excepcional. No hay un pasaje que sobre, no hay nada que sobre en este libro para homenajear a nuestro comandante. Por eso quiero agradecerle desde Cuba a ustedes, al editor, a los editores, a los autores, a Estela, a los demás amigos que participaron en este homenaje coral desde Argentina a nuestro comandante. Esa contribución depende de nosotros, que Fidel siga vivo, y ustedes han hecho una contribución grande a esa eternidad de Fidel. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañero Albert Prieto. Estamos en vivo desde las 6 de la tarde por Argentina con la presentación del libro Fidel Castro en la memoria argentina. Agradecemos a todos los compañeros que de las distintas redes nos envían sus saludos: Norma Cunio, Silvia Lich, Cookie Randy, Nora Gratoni, Marita Vega, María Santucho participa también en el libro, Grifo Adorno, Alberto Nadra, otro participante del libro, Sergio Girón, Paula Clashco, de la Red Argentina de Intelectuales, Norberto Galiotti, otro compañero entrevistado también en el libro, Carmen Báez, otra compañera entrevistada, Katy Tontiví, Alejandro Nor, Alberto Mendoza Padilla, Isabel María Cuyen, Marisa Pizzi, Pedro León Rodríguez, Igor Manuel Irigón Cabrera, Marta Rosín, Rubén Luis Zácaro, Rodolfo de la Vía, Eulalio Velázquez Licea, Raúl Schnabel, Fernando Signorini, otro entrevistado también en el libro, manda sus saludos. Leonel Falcón Guerra, hay muchísimos saludos más, pero dada el corte que tenemos que hacer ahora en saludos y el paso a la intervención del compañero Pedro Pablo Prada Quintero, embajador de Cuba en la Argentina. Luego volvemos con los saludos. Disculpen, no, me están avisando acá. Llega ahora la intervención de Estela Caloni, la compañera Estela Caloni. Y luego seguimos con los saludos para dar la palabra así al embajador Pedro Pablo Prada Quintero. Por lo tanto, los dejo con la compañera Estela Caloni, que es parte también del libro. Y bueno, Estela, si estás por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, queridos compañeros, yo estoy bastante emocionada porque es un momento muy emocionante. Recordar a Fidel siempre lo es. Quiero agradecer mucho todo el trabajo que han hecho Héctor y Julio en las ediciones de Acercándonos, que son tan importantes en estos momentos, y todo lo que se ha dicho hasta ahora en este momento
sintiendo que me emocionó mucho lo que estaba planteando Abel con respecto a Fidel, querido Abel Prieto. Y estoy también muy agradecida de estar en esta mesa con Héctor, Julio, con Fernando, también muy, muy emocionada también por verlo a Abel, que hace tanto que no lo veo, y al querido embajador Pedro Pablo Prada, que es un excelente, además, escritor, es un excelente periodista, es un excelente escritor, es una magnífica persona, un magnífico ser humano. Y digo yo esto del ser humano porque esto extraordinariamente humano, era el comandante Fidel Castro Ruz. Quiero empezar leyendo algo que me encontré hoy en algo que había dicho el querido Eusebio Leal, a quien rendimos homenaje también, porque el gran historiador, el hombre que rescató la maravilla de lo que es la ciudad de La Habana, el muy amigo de Fidel, que siempre estaba en todas nuestras reuniones. Decía Eusebio Leal, citado por Pedro de la Hoz, un gran periodista cubano, en Granma: el mejor regalo a Fidel es cumplir, que no haya reposo mientras haya que reparar una injusticia en cualquier parte del mundo o aquí mismo, mientras haya que enjugar una lágrima, un pan que llevar, alguien a quien adelantar en el camino. En ese sentido es como único. Admito la idea que se repite: yo soy Fidel. No, yo no soy Fidel, yo quisiera ser como él. La única manera de continuarlo es hacer eso. Eusebio Leal. Y tomando esto, el hombre multifacético que es Fidel, también es extraordinario poder leer tantos testimonios, porque es una figura, todos los testimonios serán interminables, por eso mismo, porque es multifacético y nadie se repite. Para cada uno, Fidel representa algo, pero en el fondo, ese yo soy Fidel fue aquello que rescataron, sobre todo los jóvenes. Me acuerdo en el funeral del comandante Fidel Castro Ruz, cuando se alzó ese grito emocionante desde toda, cerca del momento de la revolución, allá estaba hablando los compañeros, la infinita cantidad de gente, no sé cuántos eran, pero era interminable, una de las manifestaciones más grandes, eso que en Cuba son extraordinarias las manifestaciones, de donde surgió aquel grito: yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Me pareció extraordinario también la presencia de los jóvenes que aparecieron en toda la ruta que recorrió el féretro, donde se llevaba la urna, donde se llevaban los restos del comandante, que hizo el camino de regreso por donde había entrado triunfante a La Habana aquel 1959. Bueno, yo pensaba como Abel Prieto, que en estos momentos a mí se me ocurrió imaginar, me preguntaba cómo estaría viendo el comandante Fidel Castro Ruz este momento que está viviendo la humanidad. Y en realidad solo lo puedo imaginar con esa mirada abarcadora, infinita, porque era una mirada infinita, viendo cada uno de los sucesos que esta dinámica está marcando apresuradamente, porque no da respiros. Estaría reuniendo datos, preguntando, estaría haciendo todo en un trabajo de solidaridad, estaría como siempre ha estado en todos los momentos en que la humanidad necesitaba una palabra, una acción, necesitaba la solidaridad, que es
Cuba está a la vanguardia del mundo, es la potencia de la solidaridad en el mundo. Pero también estaría observando las reacciones de los pueblos. No dudo de ninguna manera que él estaría en este momento viendo el fenómeno de los pueblos en un momento tan complejo, tan difícil, de pueblos como estaría mirando al pueblo boliviano, tan valiente, tan fuerte, tan increíble, que en medio de un golpe está en las calles y reclama, y no le valen las amenazas, está allí pidiendo lo que tiene que pedir, empoderado de sus derechos, reclamando su derecho a la vida. Estaría junto al pueblo chileno, estaría junto al pueblo hondureño, estaría junto al pueblo palestino, que está en un momento también muy difícil, donde tenemos que ser infinitamente solidarios, eternamente solidarios. Y estaría con el pueblo brasileño, estaría en todas partes donde se lo esté necesitando, porque esta reacción de los pueblos en este momento me hace recordar aquel momento donde él estaba muy orgulloso cuando se lo derrotó al neoliberalismo, porque este fue el continente que derrotó al neoliberalismo. Cuando él veía esas multitudes en las calles, esa presencia del pueblo en las calles, esa presencia increíble, él se sentía como que sí, la causa seguía adelante, la ruta de la independencia definitiva estaba andando, como siempre, repitiendo siempre la necesidad urgente de la unidad, de la consolidación de la unidad. Estaría mirando cuál es la trinchera que tenemos que ocupar cada uno en este momento. Porque no es solamente hablar, hay que hacer muchísimo. Nos están necesitando en todas partes, pero la unidad, conformar la unidad y hacer una unidad muy sólida es un gran esfuerzo después de todos estos años de tanta destrucción. Y también es un reclamo a las izquierdas de América Latina, a los sectores progresistas, al latinoamericano decente que sepa que nosotros no vamos a salir de todas estas cosas si no nos liberamos de la dependencia brutal que se ejerce y que en estos momentos se ha transformado en una guerra contra nuestra América Latina, una guerra que tiene el concepto imperial clásico de la dominación por la fuerza y la apropiación de todos nuestros recursos, porque sienten que el mundo se les va yendo de las manos, porque el imperio está en decadencia, y esta es una alerta que nos pondría Fidel. Un imperio en decadencia es muy salvaje, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Él está viendo esa reacción de los pueblos que perciben, pero muchísimo más allá de los pensamientos, de las teorías, que está en juego la sobrevivencia de la humanidad. Por eso creo que es muy importante este momento para ver lo que está pasando alrededor nuestro, para profundizar los pasos de nuestra liberación, porque este es un proceso de liberación. Estamos en un proceso de liberación. Yo lo imagino también cómo analizaría día por día cada hecho de los que están sucediendo. Estaría en todos los frentes, como siempre estuvo en todos los frentes, con una capacidad de pensamiento y acción permanente, ¿no? ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Qué nos está mostrando la realidad? ¿Qué nos está demandando esta realidad? Es decir, el pensamiento dialéctico por excelencia que estuvo siempre en su vida y que le hizo después, junto con el comandante Hugo Chávez Frías,
y empezar a abrir ese camino de la unidad de América Latina que él siempre soñó. No nos olvidemos nunca que la revolución primera que hizo Fidel Castro y los compañeros revolucionarios que triunfaron en el 59 fue un movimiento extraordinario, la continuidad de la lucha que había librado el pueblo cubano contra el imperio español. Y en la figura de José Martí, maravillosa, él recuperó esa figura y con esa figura dio continuidad a la lucha revolucionaria, a la lucha de liberación, dio continuidad a los mambises. Esta historia es extraordinaria porque esto permitió una gran autenticidad de la revolución, una revolución cubanísima, una revolución que estaba muy lejos de lo que podía ser una revolución en Europa, porque era una revolución, la nuestra es en un proceso colonial, en un estado colonial, que no es lo mismo que ya ser repúblicas. Es decir, esta mirada que tenía referencia a Mariátegui, a tantos otros, que después se unió muchísimo con el presidente Hugo Chávez Frías para hacer aquellas cosas maravillosas que se hicieron y que llevaron a la unidad de América Latina, que llevaron hasta el momento en que vimos en la historia, y a veces no lo recordamos, en que Cuba queda, con la creación de la CELAC, de la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, que para Fidel fue un hecho extraordinario cuando esto sucedió. Él ya no estaba en el gobierno, pero estaba escribiendo permanentemente sus reflexiones, con lo que derrotó también al imperio, que el imperio pensaba, bueno, ahora está enfermo, ya no aparece, aparecía eternamente con sus reflexiones maravillosas, que también las tenemos que volver a releer porque están marcando el futuro, nos están marcando la mirada, la recuperación de la mirada estratégica hacia el futuro de nuestros pueblos y el mundo, ¿no? Bueno, yo pienso que en estos momentos tan difíciles de la pandemia, también hubiera sido impresionante para Fidel ver cómo se desnudaban ante el mundo, cómo se veían las dos caras de la realidad, cómo está clarísimo qué había debajo de esa prepotencia imperial de que somos lo mejor del mundo, democráticos, humanistas. Y estamos viendo al pueblo norteamericano abandonado a su suerte, sobre todo a los pobres, a los afroamericanos, a los inmigrantes, a los latinos, pero también a muchos jóvenes blancos, y por eso estaría siguiendo día a día, cosa que no estamos haciendo. Tenemos que pensar en todas las cosas que podría imaginar Fidel y que no estamos haciendo nosotros. Rescatando la lucha del pueblo norteamericano, de los jóvenes blancos que están acompañando por primera vez esas grandes acciones de resistencia del pueblo norteamericano, que han tenido que mandar las tropas. Las fuerzas militares han decidido enviar contra la Constitución, contra todo, están violando todas las normas constitucionales y están proyectando una guerra biológica. Bueno, nosotros tenemos que seguir no solo construyendo este proceso de unidad para salir adelante, defenderlo porque es nuestra única posibilidad de salida. No solo eso, sino que tenemos que estar al lado de todos los pueblos, en todo momento, en todas estas movilizaciones, porque necesitan nuestro respaldo, nuestras voces. Yo creo que la mayor enseñanza para mí que hemos aprendido de Cuba y de Fidel, primero, que todo es posible, porque él decía, si un mundo es posible, si Cuba, tan cerca del imperio, tan cerquita del imperio, 90 millas, poquitísimo tiempo, logró hacer esta revolución y convertirse en una potencia moral en el mundo. Es la potencia en salud
es la potencia en educación, la potencia en cultura. ¿Qué más nos tienen que demostrar para saber que sí lo podemos hacer? Que tenemos que poner una enorme voluntad y no desdeñar ninguno de los pasos que tenemos que dar, ni la responsabilidad con que tenemos que trabajar, ni lo que tenemos que saber para enfrentar bien al enemigo en todos los frentes, porque a veces se descuidan algunos frentes. Bueno, esto que está sucediendo hoy, también en lo que llama la atención es cómo está Fidel, en todo, pero ¿dónde está Fidel? Más que en ningún lugar, es junto a los médicos cubanos, es junto a la misión. Henry Redes está ahí, yendo a todo el mundo. Fíjense ustedes que en este momento del mundo, en este momento que hay tanta incertidumbre, tanta sorpresa, que nadie puede definir exactamente cómo se saldrá de esto, y que lo había previsto, como decía Abel Prieto, que Fidel había previsto un mundo en caos, decía, que nadie, incontrolable, y eso es lo que estamos viviendo. ¿Y quiénes aparecen como las figuras heroicas de este momento? Esos médicos, enfermeros, técnicos cubanos que son requeridos, ya no, ellos van a cualquier lugar del mundo, pero no nos imaginábamos que países del primer mundo, del llamado primer mundo, reclamaron esa presencia, y esa presencia estuvo. Y Estados Unidos ha hecho todo lo que ha podido hacer para tratar de descalificar esta acción maravillosa, y no ha podido. Y yo pienso qué estaría diciendo Fidel, quizás tocando barba, ya voy a terminar, diciéndose su barba. ¿Qué diría Fidel del premio Nobel que el mundo entero está pidiendo para los médicos que están en acción en este momento? Creo que es esto, más la operación aquella milagro que hicieron con Chávez, más todo lo que se hizo en su momento, más la posibilidad de que Raúl Castro encabezara a la CELAC en la historia, en nuestra historia de América Latina hace muy poco tiempo, y que hoy, como nunca, nosotros aquí tenemos que revalorizar no solo todo eso, sino como dice Eusebio Leal, tenemos que ser, no vamos a ser Fidel, pero por lo menos que nos vean con la disposición de continuar nuestra lucha, de estar en todas las situaciones que podamos estar, de tener una presencia responsable y de decirle a este querido Fidel, a nuestro querido Fidel Castro, que nos hace falta, pero que no nos hace falta, pero que está, que nosotros sabemos que está, y esto es lo que nos está ayudando en estos momentos, la solidaridad que nos muestra Cuba, la responsabilidad que nos muestra Cuba, la ayuda que Cuba ha prestado a todos en estos momentos tan difíciles en que todavía estamos defendiendo a algunos países que tenemos que defender más, como Venezuela, como Nicaragua, que están sufriendo el golpe extremo de ese capitalismo salvaje en decadencia, que nosotros tenemos que estar presentes en todo esto. Es decir, hay una cantidad de acciones que tenemos que realizar, hay cantidad de acciones que tenemos que realizar y volver a Fidel, como también decía Snare, volver a Fidel permanentemente, porque Fidel es no solo el líder de Cuba, sino el líder de América Latina, un líder universal, el único líder universal de las características de Fidel que existe. Entonces, yo quisiera leer una cosita breve de Fidel cuando decía: una de las razones por las que yo fui martiano y una de las frases más bellas que en mi vida leí de Martí
y he leído muchas frases bellas de Martí y me han causado un infinito placer muchos de los pensamientos martianos. Me han causado tanto placer cuando decía, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Qué pensamiento tan clarividente, qué humildad, qué modestia. Esto es lo que tenía Martí. Tú no ves nunca a Martí hablar de su proyección histórica, de su imagen histórica. Tú lo ves consagrado a la obra de la revolución, al pensamiento de la revolución. Con esa luz que nos dio, nos alumbramos en los renaceres y en los oscuros momentos donde parece que ya no hay salidas. Usted, querido comandante de las auroras, nos abrió el camino que cada día debemos aprender a andar en su nombre y en el nombre de nuestros héroes de nuestras Américas, que nosotros podemos hacer otro mundo posible, porque nuestros pueblos nos están demostrando en las calles que luchando por la sobrevivencia, que están por delante de nosotros, están por delante de nosotros. El papel del intelectual tiene que dar un cambio profundo. Este es el momento. Esta es una bisagra histórica que nosotros no podemos perder. O nosotros aparecemos con nuestra fuerza en el mundo, al frente de nuestros pueblos, o al frente o detrás o caminando a la vera, pero nosotros tenemos que adelantarnos a lo que puede querer hacernos el imperio en este momento, el imperio y el imperialismo en el mundo, a lo que pueden estar preparando a ver si pueden apoderarse de los despojos de nuestros pueblos sufrientes. Hasta la victoria siempre, comandante, hasta la victoria siempre, y el mundo posible que usted soñó, nosotros lo tenemos que resolver, nosotros lo tenemos que alcanzar. Un enorme abrazo al pueblo cubano, un enorme abrazo al gobierno cubano, un enorme abrazo por todo lo que nos han dado y la eterna palabra de la capacidad y voluntad de solidaridad que nos han dejado y nos ha dejado para siempre el comandante, y que el pueblo cubano también lo demuestra día por día. Usted está en cada uno de los suyos. Ellos son Fidel. Nosotros todavía tenemos que andar un tiempito para poder decir, yo soy Fidel. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias por todo. Gracias y un abrazo, querido pueblo cubano. Muchas gracias, Estela. Gracias por estar siempre. Gracias. Recordar aquella presentación también hace unos años atrás en la Feria Internacional del Libro, en el marco de la presentación del libro, de la reedición del libro Un grano de maíz, y nombrando recordando a Tomás Borges, que hoy cumpliría 90 años. Bueno, también queríamos traer a Tomás en esta charla, otro gran revolucionario latinoamericano. Recordarlo. A Hugo Chávez Frías rendirle el homenaje por ser la alegría del comandante en sus años, en esos momentos en que se encontraron. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias. Bueno, seguimos con los mensajes rápidamente. El espíritu de la editorial, la idea siempre es contener, integrar, pero esta actividad nos ha corrido ese eje porque hay tantos mensajes y siempre queremos que todos los compañeros, compañeras que mandan sus mensajes, sus agradecimientos, sus preguntas, puedan estar contenidos dentro de la charla, pero son tantos que los papeles se me fueron acumulando. Voy a nombrar algunos y les pido disculpas a los otros porque realmente no tengo más papeles ya para anotar y el tiempo se nos ha ido un poco de la planificación que teníamos, cerrar en 1 hora, 1 hora y media. Yolanda Aloma Reina, Sergio Nicoliquia, Mario Jorge Llanovas, Claudio Peruca, Marcelo Villa, Leonel Falcón Guerra, Laura Gioacchini,
Manuel Santos Iñurrieta, Mariana Fernández Murri, María Rivera, Atilio Borón, Néstor Cheuque, María Rivera, Homero Simes, Ana María Ram, Víctor Casillas, Oscar Verón, Aliusca Felizola Chabelo, Dagmara Calzada, Daniel Sánchez, Mariana Fernández Mugria, Ariel Olivera, Susana González, Ricardo Peidró, Mariori León, Sara Vanegas, Laura Giovacchini, Laura Leonardi, Jaime Gómez Triana, Nora Podestá, Marta Rueda, los compañeros de Red en Defensa de la Humanidad también, bueno, muchísimos más. Disculpen los que no puedo nombrar. La última parte de las intervenciones, ya para ir cerrando, agradecidos a todos, y también en este caso al compañero embajador de Cuba en la República Argentina, Pedro Pablo Prada Quinteros, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Un segundo, compañero embajador, si puede desmutearse del... Sí. Ahí. Ahí va. ¿Ya? Ahí va. Ahí está perfecto. Muy bien. ¿Pero yo lo que digo? Ahí va. Adelante. No. Bien. Bueno, vuelvo. Les agradezco a ti, Fernando, a Julio, a Héctor, a Abel, a Estela y a todos los amigos de Fidel que nos acompañan en esta hora en todas las redes sociales. Decía que lo primero que me vino a la mente cuando me enfrenté al libro Fidel Castro en la memoria argentina fue una eclosión de sentimientos, de recuerdos que estaban en lo más hondo de mí, en mi infancia, en los momentos que yo recién había aprendido a leer. Y es un poema de Nicolás Guillén que dice: como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera a juntar con el cauto agua y ternura, así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Estos versos de Guillén, aprendidos en mi infancia, me han acompañado siempre, y puesto ante la responsabilidad de representar a Cuba en la Argentina, me traen siempre presente el vínculo extraordinario de sentimientos de pueblo a pueblo que animan a nuestros dos países y que se recogen en las valoraciones, en la investigación que culminó en esta obra. El libro, como decía Abel, es una contribución a la permanencia de Fidel en el tiempo. Porque para todos nosotros, para todos los que conocimos o los que conocimos a Fidel, los que lo conocieron más de cerca, los que lo conocieron a través de la televisión, la radio, las planas de los periódicos, ha sido un privilegio inmenso vivir en el tiempo de Fidel. Cuando Abel se refería a los políticos que han pasado por nuestro tiempo, yo decía, bueno, y los que hemos pasado por el tiempo de Fidel. Recordaba también que si eso es posible, es porque Fidel durante toda su vida fue un hombre muy consecuente con todo aquello en lo que creyó, en lo que se formó, en lo que se educó. Esa formación que, como decía Estela,
es de profunda inspiración martiana, del pensamiento latinoamericanista de avanzada, de las ideas más revolucionarias de su época, del marxismo-leninismo, pero que tenía en su base, en su raíz más profunda, las ideas de José Martí. Y es algo que se puede encontrar en este libro, la permanente alusión a la manera enfebrecida con que Fidel defendía la necesidad de la unidad para vencer, de la unidad para avanzar, de la unidad para construir, de la unidad en la diversidad, de siempre en cualquier circunstancia y por encima de todas las diferencias salvar todo lo que nos une. Y habiendo tenido la oportunidad de haber asistido a la toma de posesión el pasado 10 de diciembre como integrante de la delegación cubana, yo me decía, para los adentros decía, bueno, cuán feliz habría estado Fidel de esa fiesta de unidad que constituyó la victoria que el pueblo argentino alcanzó en el año 2019 y llevó al poder al gobierno actual con la consigna de Argentina Unida. Para mí eso fue un motivo de profunda emoción. Luego está otro aprendizaje clave en Fidel, que es el de luchar siempre sin cesar, que es el que nos ha acompañado a los cubanos a lo largo de 60 años en la lucha contra el cruel bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que ha pretendido rendirnos por hambre, enfermedades, por miseria, despojando al país de recursos de todo tipo para que pueda el gobierno cumplir con su deber de contribuir a proveer el bienestar que el pueblo de Cuba merece y al que tiene derecho. Ni siquiera tenemos que ir a los orígenes del bloqueo, ni siquiera hay que ir al infame memorando de Lester Mayori en el año 1960, cuando recomendaba que la única manera que tenían de derrocar al gobierno cubano era privándolo de recursos y causando hambre, miseria y desesperación para que el pueblo derrocara al gobierno. Búsquense las declaraciones cínicas de hoy del subsecretario de Estado Michael Cossack en la misma cuerda, palabras más, palabras menos, de rendir por hambre, por necesidad, por miseria al pueblo cubano. Esa es el verdadero rostro del bloqueo y es contra lo que nos enseñó a luchar Fidel. Y eso es lo que le duele a nuestros adversarios, que no nos hemos rendido, no nos hemos doblegado y hemos persistido en la persecución de nuestros objetivos. En el año 1993, cuando ya había... Bueno, había un problema de conexión. Vamos a esperar un poquitito que se solucione. Hay un problema se congeló la imagen, el audio se escuchaba bien, estábamos viendo eso, por eso dejamos correr el sonido. Vamos a esperar que el compañero se vuelva a conectar. Y quería comentarles que todos aquellos que estén viendo la charla, la actividad, sepan que la editorial en este nuevo proceso de accesibilidad, de dar accesibilidad desde la virtualidad a los libros que venimos editando y principalmente este libro de Fidel, queremos que la gente que tenga ganas de acceder al libro y no pueda comprarlo, se comunique con la editorial y nosotros vamos a cederlo.
Bueno, ahí estamos de vuelta, compañero embajador. Le cedo la palabra nuevamente. Luego retomo la idea. Parece que el bloqueo de las comunicaciones funciona a veces. Bien, te decía que recuerdo el año 1993, cuando ya se había derrumbado la Unión Soviética, se había caído el campo socialista europeo, cuando habíamos perdido nosotros el 83% de nuestras relaciones económicas internacionales y se había desplomado el 36% del PIB. En una de las tantas reuniones de los órganos de dirección del país, tratando de organizar, de entender la resistencia y de conducir al país, Raúl Castro le decía a los dirigentes, algunos de los cuales se hacían preguntas, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo resolver lo otro? Un momento de mucha tensión en el fondo del pozo, en el fondo del periodo especial. Y Raúl dijo, cuando se vean en situaciones como estas, cuando piensen que no hay ningún camino, no hay ninguna alternativa, cuando piensen que todo se ha cerrado, pregúntense cómo lo habría hecho Fidel. Y tendrán ahí la respuesta, tendrán la clave para enfrentar el desafío. Y eso es lo que se ha hecho en Cuba en este momento ante el extraordinario desafío de tamaño planetario, pero que atañe a Cuba también, de la pandemia de COVID-19. Gracias a esa siembra de Fidel, gracias a esa educación de Fidel, no solo a las ideas de resistencia, de lucha, de confianza en la victoria, sino también a las ideas y a la visión de crear un país de hombres de ciencia, de educar a los cubanos, de sembrar cultura, valores e ideas. El país se enfrentó a la pandemia no a improvisar soluciones, sino con un modelo de gestión de la crisis generada por la pandemia que ya había sido estudiado, entrenado para otras actividades en el país, para defendernos en primer lugar, en segundo lugar para enfrentar huracanes o terremotos, y para el cual los cubanos teníamos ya una base, una preparación. Y eso es lo que ha permitido los resultados que podemos exhibir modestamente y que a los cuales se referían algunos compañeros de manera previa. Ese modelo, ese pensamiento en todos nosotros de cómo lo habría hecho Fidel es el que nos ha llevado a actuar en estas circunstancias con responsabilidad, con previsión, a priorizar los distintos aspectos que deben ser priorizados en la atención de salud, en la economía, en la producción científica, sin la cual, una de las joyas de la creación de Fidel, a Cuba le habría sido muy difícil enfrentar la pandemia, porque justamente en estos meses una de las acciones más criminales de Estados Unidos ha sido impedir la llegada a Cuba de respiradores, de recursos para producir medicamentos, entre otras acciones de bloqueo. Hay otro elemento, sin lugar a dudas, que está asociado al anterior y que es otro legado de Fidel y que tuvo un momento cenital en aquel inolvidable acto en la escalinata de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la noche del 10 de mayo del año 2003, cuando Néstor había ocupado la presidencia del país. En aquel inolvidable discurso, Fidel dijo algo que no olvidamos, una expresión
fruto de sus más profundas convicciones, cuando se bombardeaba Libia y se bombardeaban otros estados en medio de la enfebrecida guerra contra el terrorismo lanzada por el gobierno de Bush, Fidel dijo aquella frase de médicos y no bombas, y que Cuba estaba dispuesta a enviar no bombas, sino médicos a todos esos oscuros lugares del planeta. Bueno, al cabo de 17 años, Cuba ha honrado aquel compromiso. Decenas de miles de cubanos profesionales de la salud han servido en decenas de países. Hoy mismo, cuando estamos reunidos aquí en este encuentro, hay 45 brigadas médicas del contingente internacional de médicos para medicina de desastres y grandes epidemias, Henry Reeve. 45 brigadas han estado en 43 países, mientras que otros grupos de médicos cubanos continúan su labor en un total de 68 países del planeta. Estamos hablando de más de 30.000 profesionales de la salud que en estos momentos brindan sus servicios en los más increíbles lugares del mundo, en todos los continentes, en Europa, en Asia, en África y por supuesto en el Medio Oriente y por supuesto en América Latina y el Caribe. Muchas veces me han preguntado en estos meses de pandemia por los médicos cubanos en Argentina. Y yo con absoluta responsabilidad y con muchísimo orgullo puedo decir que hay 1.068 médicos cubanos en Argentina. 1.068 médicos cubanos que nacieron en Argentina, pero que se formaron como profesionales de la salud con vocación de servicio y de salvar la vida y no en intereses mercantiles, en las escuelas, la Escuela de Salud Cubana, y que en estas jornadas terribles de la pandemia han unido sus esfuerzos con sus compañeros formados en las universidades públicas argentinas y han hecho verdaderas hazañas, muchos de ellos arriesgando su vida en toda la geografía argentina. Esos 1.068 médicos cubanos argentinos son también una vindicación de la permanencia del legado, del valor de las ideas de Fidel y de su visión. Y son también una expresión del significado de la solidaridad y la cooperación a la que estamos convocados en este tiempo, a la que convoca las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y que visionariamente Fidel vio como la única forma de relacionarse y convivir en un mundo cada vez más diverso, complejo e interconectado. Esta presentación del libro ha sido parte de muchas más actividades que hemos celebrado en los últimos días y durante la jornada de hoy aquí en Argentina y en muchos otros lugares de nuestra América, en muchos lugares del mundo y por supuesto en nuestra patria. Actividades que son de fiesta. No venimos a hablar de un muerto, venimos a celebrar la vida y el legado de un inmortal, de un invencible, un hombre que nos enseñó que la vida tenía sentido solo si luchábamos, si trabajábamos, si éramos ejemplo, si creíamos en que no había adversario grande ni pequeño, porque a todos los podíamos derrotar siempre que estuviéramos persuadidos de la fuerza, del valor de nuestras ideas y si éramos capaces de defenderlas en toda circunstancia, si persistíamos más allá de cualquier dificultad y cualquier circunstancia. Al agradecerles por esta convocatoria
por esta obra extraordinaria que estoy convencido que las futuras generaciones de argentinos y cubanos agradecerán extraordinariamente, quisiera convocar las palabras con las que el presidente Miguel Díaz-Canel se despidió del pueblo argentino durante su corta visita a Buenos Aires para la toma de posesión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. En un acto también multitudinario en la Universidad de Buenos Aires, la querida Universidad de Buenos Aires, que está a pocos días prácticamente de cumplir su bicentenario. Bueno, ahí hubo nuevamente un problema técnico que esperamos se resuelva. Lo que quería terminar de explicar es que en este nuevo formato, teniendo en cuenta la pandemia, la cantidad de compañeras que están en sus casas, muchas veces la necesidad de tener a mano materiales interesantes para leer, creo que este libro debe ser leído por aquellos que quieran acceder al mismo, así que luego de la actividad, solo con mandar un mail a acercandonosediciones@gmail.com, vamos a hacerles un usuario a aquellos que deseen tener acceso al libro, por lo menos en este mes, para bueno, que puedan conocer el contenido del libro, leerlo o estar en relación con los autores, etcétera, etcétera. Paso nuevamente al compañero Pedro. No, solo reiterar mis últimas palabras, que invocaban las del presidente Díaz-Canel en la Universidad de Buenos Aires, cuando se despidió del pueblo argentino después de haber asistido a los actos de toma de posesión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, cuando él dijo que no había fuerza en el mundo que pudiera separar a argentinos y cubanos. Y este libro es una rotunda confirmación que no hay fuerza, ni habrá capaz de separar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero embajador. Muchas gracias a todos los que han seguido esta transmisión, que ya lleva 1 hora 47 minutos. Agradezco a mis compañeros de la cooperativa, Juan Rey y Leonardo Gigobás. Juan, que fue quien hizo la técnica, y Leonardo Gigobás, que es quien está moderando internamente la plataforma. Los saludo a todos. Los invito a seguir conectados por nuestras redes, Acercándonos Ediciones A, B corta en YouTube, Acercándonos Cultura en Facebook y MC Acercándonos en Twitter. Los dejo con una hermosa canción a Fidel de la poeta cubana Carilda Oliver Ladra. Muchas gracias. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, penosos diferentes. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, penosa luz diferente. No voy a nombrar la frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva. Voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel, ese que para en la tierra, aunque la luna le hinca, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra, ese clavel en la guerra.
como si fuera de caña. Ese Fidel insurrecto, respetado por las piñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño recto. Ese Fidel sol directo sobre el café y las palmeras. Ese Fidel con ojeras, vigilante en el Turquino, como un ciclón repentino, como un montón de banderas. Gracias por ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad. por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu ingle de varón. gracias por tu corazón, Gracias por todo, Fidel. Gracias por ser de verdad. Gracias por hacernos hombres. Gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad. Gracias por tu corazón, gracias por tu gran valor, gracias y por esa estrella que siempre tú has tenido. Gracias Por mostrarnos el camino, gracias por la patria y su destino.